Muy bien, hermanos. A continuación vamos a pasar ya a la enseñanza a cargo de nuestro hermano Pablo Elgueta. Voy a dejar de compartir. Muy bien, hermanos. Muy buenos días a todos. Quisiera invitarles a leer el libro de Filemón, por favor. Filemón, capítulo 1. Quisiera continuar con la ayuda del Señor, algunas cosas y pensamientos que están en el libro de Filemón que hemos venido considerando en la última reunión hace 2 semanas, creo. Pudimos ver algunas cosas. Quisiera continuar con esta epístola de Filemón y vamos a leerla completa porque son solo 25 versículos, no es tan larga y siempre es bueno tener el contexto completo de lo que estamos estudiando. Así que Filemón 1:1, dice así la palabra del Señor. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y al Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, por tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Que el Señor bendiga esta palabra en nuestros corazones. La epístola de Filemón, entonces, es la epístola más personal de todas las que escribió el apóstol Pablo. No hay un tema doctrinal que guíe la epístola, no hay un problema de falsa enseñanza, alguna herejía que enfrentar, sino que es puramente práctica. Hay un problema que uno podría llamar doméstico, pero no por eso menor, que tenía que ver con Onésimo y con Filemón. Filemón era un creyente que probablemente había llegado a conocer al Señor Jesucristo por medio de la predicación del apóstol Pablo. Y había una relación íntima de amistad, de compañerismo, de colaboración entre Filemón y Pablo. Pablo utiliza palabras muy cercanas, muy cariñosas para referirse a Filemón. Pero al mismo tiempo había otro creyente llamado Onésimo, que en una época pasada, antes de conocer a Cristo, había terminado escapando de la casa de Filemón. Onésimo era un esclavo, había escapado de la casa de Filemón y probablemente le había hecho mucho daño económico, le había robado algo o simplemente el hecho de huir ya significaba un daño económico porque Filemón tenía que contratar o comprar a otro esclavo, por lo tanto ya había un tema de perjuicio económico. Pero Onésimo, por la gracia del Señor, llega a conocer a Filemón, a Pablo. Llega a conocer a Pablo, y aquí está la gracia del Señor misteriosa obrando, porque Onésimo, siendo esclavo, huido, tiene que escaparse, el castigo era la muerte, si es que lo lograban encontrar otra vez, si lo apresaban o descubrían que era un esclavo que había escapado de la casa de su amo. Onésimo llega a conocer al Señor por medio de la predicación de Pablo.
Y Pablo entonces también utiliza en esta epístola palabras muy cariñosas, muy cercanas para referirse a Onésimo. Lo llama mi hijo, lo llama mi hijo en el Señor, a quien engendré en mis prisiones. Onésimo llegó a ser también, además, un fiel colaborador del apóstol Pablo. Pablo lo llama también o menciona que le ayuda mucho en sus prisiones. Por lo tanto, se produce un conflicto, porque Pablo entonces, por un lado, tiene a un ex esclavo que ha huido de la casa de su amo, pero ha creído en el Señor y que le está sirviendo, ha demostrado ser un creyente verdadero y un fiel siervo del Señor. Pero por otro lado está Filemón, que también era un amigo personal de él, y sabe Pablo que tiene que hacer lo correcto. Pablo tiene que hacer lo correcto. Pablo tiene que enviar a Onésimo de vuelta a Filemón y lo manda con una carta. Y esta carta es esta epístola, donde Pablo intercede, donde Pablo pide por Onésimo en favor, pide por Onésimo para que Filemón lo reciba. Pero como dijimos, hay algo que es mucho más profundo y que es radical en el pensamiento de Pablo, y es que Pablo no solo le pide a Filemón que libere a Onésimo, que reciba a Onésimo, perdón, sino que le pide que lo libere, que lo libere. Ya no hay esclavitud, le dice que lo recibas ya no como esclavo, sino como hermano amado. Y además en el versículo número 21 le dice, le escribe que está confiado en que hará aún más de lo que te digo. Y algunos piensan que efectivamente acá Pablo le está pidiendo a Filemón que libere a Onésimo de la esclavitud. Y esto, como dije, era algo absolutamente radical para aquella época. Pablo trata el tema de la esclavitud en sus epístolas, pero en ninguna epístola él habla de la necesidad de abolir la esclavitud. Pero acá Pablo está mandando un mensaje distinto. Personalmente Pablo está diciendo, la esclavitud no puede mantenerse en la nueva relación del Evangelio. Por lo tanto, Filemón, tú tienes que liberar a Onésimo. Pero, como vamos a ver hoy día, no se lo impone, sino que se lo ruega. Entonces voy a compartir un poco la pantalla porque solamente para recordar algo de la semana pasada, de la semana antepasada. Entonces Filemón es una epístola que nos enseña cómo el Evangelio transforma las relaciones, cómo el Evangelio es un mensaje que transforma al ser humano desde el interior, y ese cambio interior va reflejándose y va afectando aún relaciones económicas, como era la esclavitud en aquella época en el Imperio Romano, porque la esclavitud era el sistema que mantenía todo lo que era la economía del Imperio Romano. Se creía que había más esclavos que hombres libres en ese entonces. La esclavitud era muy distinta a cómo después se fue transformando en opresión y en maltratos y en discriminación, pero sí era una situación que Pablo entonces, como dije, apela a que no puede subsistir con el Evangelio en esta epístola, en la epístola de Filemón. Entonces vimos algo acerca de Filemón, porque esta petición tan radical Pablo no se la pide a cualquier persona, no se la pide a cualquier creyente, se la pide a Filemón, y Filemón tiene un perfil de un creyente maduro, de un creyente sensible. Y hay ciertas cosas de Filemón que pudimos considerar, voy a avanzar esto rápidamente, que tiene que ver con cómo Filemón era un hombre generoso, era un hombre colaborador con el Evangelio, era un hombre que practicaba la hospitalidad. Pablo le pide a Filemón que lo reciba. La hospitalidad era muy importante en aquella época para los siervos del Señor. En los viajes largos y cansadores no había dinero para hoteles, por lo tanto la hospitalidad de los creyentes era fundamental para la extensión del Evangelio. Y Filemón entonces era un hombre hospitalario, pero además habla de la consolación. Y dijimos, y con esto quisiera recalcarlo porque es muy, muy importante, la consolación, cómo Filemón era capaz de actuar para afectar el corazón de los otros creyentes con consuelo, con amor, con gozo y con paz. Y Filemón era un hombre que consolaba con sus actitudes, con su comportamiento, con su ayuda y con su actuar. Y Pablo reconoce esto en Filemón y le pide ahora que vuelva a consolarle. Entonces Filemón no es cualquier creyente. Filemón es un hombre maduro, es un hombre espiritual. Pero hoy día quisiera que pudiésemos hablar de Pablo, que es el otro protagonista de esta epístola. Y habiendo hecho este resumen de Filemón, habiendo hecho un resumen de Filemón mismo como creyente, su perfil,
Ahora quisiera que pudiésemos hablar de Pablo el día de hoy. Y Pablo es, el apóstol Pablo, lo sabemos, cuando escribe esta epístola está en la cárcel. 3 veces él menciona de las prisiones. En el versículo 1 él habla de que es prisionero de Jesucristo. En el versículo 9 él dice que es prisionero nuevamente de Jesucristo. Y finalmente en el versículo 23 él manda saludos de Epafras, que está con él, que es compañero de prisiones. Por lo tanto, Pablo escribe desde la cárcel. ¿Cuál cárcel? Probablemente sea la cárcel en Roma. Pablo está encarcelado y tenía ciertas libertades. Muchos creen que Pablo no era una cárcel donde estaba encerrado, ¿cierto?, en un calabozo, sino que era una casa donde podía salir, donde tenía un guardia seguramente que le permitía, ¿cierto?, tener ciertas libertades como visitar a otros creyentes. Pero lo más importante es que Pablo pensaba y creía en su liberación, porque él dice en el versículo número 22, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Pablo está pensando en su pronta liberación. ¿Y por qué? Porque Pablo quiere seguir predicando el Evangelio. Por la epístola a los romanos sabemos que Pablo esperaba llegar a España. Entonces Pablo tiene en mente siempre su misión. Y de hecho lo vemos en esta epístola. Pablo, a pesar de su condición de prisionero, a pesar de su condición de anciano, porque el versículo número 9, Pablo cuando apela a Filemón, él apela a su condición de prisionero, pero además dice, Pablo ya anciano, y la palabra ahí anciano es presbites, que habla de alguien viejo. Ahora, cuando uno piensa probablemente en la edad que tenía Pablo, uno dice, chuta, no es tan viejo, tiene entre 60 y 65 años. Pero Pablo se considera anciano, y él usa esa palabra. Entonces, uno puede pensar quizás que Pablo ya estaba sintiendo el peso de las marcas del Evangelio en su vida, en su cuerpo. Pablo, recordemos que él habla acerca de todo lo que sufrió por el Señor, los azotes, el cansancio, y Pablo seguramente a los 65 años de edad ya se veía bastante viejito. Entonces él dice, Pablo ya anciano. Pero a pesar de toda esta condición de Pablo, lo más interesante y lo más notable es ver que él sigue activo en el Evangelio. Por eso él habla de Onésimo, su hijo, a quien engendré en mis prisiones. Probablemente Onésimo fue uno de muchos que llegaron a conocer el Evangelio por medio del apóstol Pablo, estando él prisionero. Y Pablo sabía que siempre estar en la cárcel era una oportunidad para seguir predicando el Evangelio. Y Onésimo llegó a conocer al Señor por el testimonio de Pablo en la cárcel. Y es notable ver cómo Pablo entonces sigue activo en el Evangelio. Pero esta epístola a Filemón es muy distinta a otras epístolas, porque como dije, en el versículo número 10, versículo 9, Pablo, cuando va a hacer la solicitud, él no pide usando su autoridad apostólica. Pablo era apóstol del Señor. Pablo era uno que había sido llamado por el Señor. Y si leemos en otras epístolas, vemos que Pablo utilizó esta autoridad para pedir cosas. A los Corintios, en las 2 epístolas a los Corintios, Pablo dice, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Así comienza la epístola a los Corintios. O a los Gálatas, Pablo les dice, y comienza en el 1.1, Gálatas 1.1 les dice Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo, por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y continúa entonces con su petición. Entonces Pablo, en estas epístolas, él saca su autoridad, por así decirlo, su carné, ¿cierto? Dice, aquí estoy yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, y les voy a pedir tal y tal cosa. Y Pablo usa su autoridad, y lo hace. Pero Pablo también era un hombre que tenía sabiduría. Y en esta epístola, él no usa su autoridad apostólica. Él podría haberlo hecho. De hecho, lo dice acá en el versículo número 8, cuando le dice a Filemón, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que le está diciendo Filemón, yo tengo libertad, tengo la autoridad apostólica para mandarte a que hagas lo que te voy a pedir. Pero no lo voy a hacer. ¿Por qué no lo voy a hacer? Porque si Pablo usa su autoridad apostólica, la cual podría haber usado, si él usa esta autoridad para ordenarle a Filemón que lo haga, lo que le va a pedir, que es recibir a Onésimo, se va a convertir en una imposición. Y eso no es amor. Se va a convertir en una obligación para Filemón. Probablemente Filemón le iba a hacer caso, porque probablemente Filemón estimaba mucho al apóstol Pablo. Pero Pablo no usa su autoridad apostólica. Más bien, Pablo lo que hace es apelar. Y le dice, te ruego, te ruego. Y esa palabra rogar es una petición, es una exhortación. De hecho, el término es fuerte, pero por el contexto podemos entender que es una palabra más bien suave. Y Pablo apela a 2 cosas de Filemón. Te ruego por amor, dice en el versículo número 9, te ruego por amor. Pero además, Pablo está
esperando que Filemón actúe con madurez. Y le está diciendo, y le está pidiendo que Filemón actúe con la madurez que se espera de esta situación. Entonces, versículo 9, te ruego por amor. Entonces, en primer lugar, Pablo habla del amor. Y uno podría preguntarse de cuál amor está hablando. Por el contexto, podría pensar uno en el amor de Filemón. Ya mencionado, Filemón ha demostrado amor a los creyentes. Se escucha, ¿cierto? Sí, sí se escucha. Perfecto, aquí salió un mensaje del micrófono, por eso. Gracias. De hecho, una traducción de la Reina Valera 95 dice, apelando a tu amor, toma el amor de Filemón. Sin embargo, en el original, en el griego, el amor no tiene pronombre cuando habla del amor, por lo tanto, lo más probable, podríamos pensar también en el amor de Cristo, el amor de Dios, que ha sido derramado en los corazones. Por eso la versión en inglés de la Nueva Traducción Viviente dice, pero a causa de nuestro amor. Te ruego a causa de nuestro amor, te ruego a causa del amor que tenemos nosotros los creyentes, que hemos recibido de Dios. El amor de Cristo que ha sido derramado en nuestros corazones. El amor en general, entonces, es el amor de Cristo que Pablo usa para rogarle a Filemón. Ahora, hermanos, no podemos exagerar cuando hablamos del amor. La importancia del amor en nuestras relaciones, en nuestras vidas. Un par de versículos solamente para ver este tema. El Señor Jesucristo lo dejó como mandamiento en Juan 15:12. Cuando Él le dice a sus discípulos que en esto conocerán ustedes que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos a los otros. Juan 15:12, estoy pensando, mencioné Juan 13:35, me saltó un punto. Juan 15:12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. El Señor Jesucristo habló del amor como un mandamiento entre los suyos, entre sus discípulos, entre los creyentes. Y ese amor se transforma en un testimonio al mundo. Y en Juan 13:35, el pasaje que mencioné, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. Es decir, el amor es un mandamiento, pero que además muestra cómo los unos y los otros, nosotros somos discípulos de Cristo en el amor que tenemos los unos con los otros. Y si nos vamos a las epístolas, tenemos muchos pasajes que hablan del amor, solamente algunos menciono. Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu, y uno de los frutos es el amor. Es el primero que menciona el apóstol Pablo, el amor. Y este fruto del Espíritu, que es lo que produce el Espíritu Santo en nuestras vidas, cuando creemos en Cristo y recibimos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo comienza a actuar en nuestras vidas, a mostrar el carácter de Cristo en nosotros, comienza con el amor. Y ese amor entonces se muestra de forma práctica. Y aquí menciono solamente estos 4 pasajes. Efesios 5:2, perdón. Ahí que la lámina está mal, es 5:2. Dice Pablo, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. El amor es una práctica del creyente, andad en amor. Y Pablo en Colosenses 3:14, y sobre todas estas cosas dice, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Vestidos de amor, andad en amor, vestidos en amor. Y en 1 Corintios 16:14 el apóstol Pablo escribe, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y 1 Juan 4:11, el apóstol Juan, que habla tanto acerca del amor, ¿cierto? Él dice que ya que Dios nos ha amado tanto, de una forma tan profunda, tan intensa, así también nosotros tenemos que amar a nuestros hermanos. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. El amor no solamente se predica, el amor no solamente es para mencionarlo, el amor es para vivirlo. El amor tiene que practicarse. El amor es el vínculo perfecto, dice el apóstol Pablo en Colosenses. Y en realidad la virtud más importante es el amor. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 13, cuando él habla acerca del amor y los dones, si no tengo amor, nada soy, y finalmente dice de las 3 virtudes que quedan, la fe, la esperanza y el amor, de estos 3, el mayor de ellos es el amor. 1 Corintios 13:13. Entonces, como dije, el amor, cuando yo pensaba en Filemón, en Pablo hablando acerca del amor, rogándole por el amor a Filemón, pensaba entonces, bueno, el amor
no solamente es algo para hablarlo, como dije, para predicarlo, sino que hay que vivirlo. ¿Y cómo vivimos el amor? ¿Cómo practicamos el amor cristiano? El amor genuino de Cristo en nuestras vidas. Y quisiera mencionar en los minutos que tenemos 7 cosas que veo en la epístola de Filemón que nos muestran cómo es el amor cristiano, cómo luce el amor genuino en la epístola de Filemón. En primer lugar, entonces, el amor genuino luce de la siguiente forma. Es sensible a las necesidades de otros creyentes, materiales y espirituales. Tenemos en Filemón el ejemplo de o que era colaborador, que tenía comunión con otros. Eso significaba que apoyaba materialmente las necesidades de los creyentes, las necesidades materiales. Pero además también es una preocupación constante por las necesidades espirituales. Y vuelvo a insistir el punto. Aquí Pablo alaba a Filemón porque era capaz de consolar a otros creyentes. Y ahí está la necesidad espiritual de otros. A veces, hermanos, no sabemos cuánto podemos llenar de gozo, de paz el corazón de algún hermano cuando lo llamamos, cuando le preguntamos cómo está, cuando visitamos a algún hermano. Es el consuelo, es esta ayuda que Dios espera que nosotros tengamos por otros creyentes. No solamente material, lo cual está perfecto, pero también esta consolación. Y aquí está el ejemplo de Filemón. También acá podemos mencionar la hospitalidad, que también es un servicio, una sensibilidad a la necesidad de otros creyentes. Segundo lugar, sensible a las necesidades del mundo, espiritual y material. No solamente el amor hacia los creyentes, sino que también el amor se muestra hacia aquellos que están a nuestro alrededor, que aún no son de Cristo. Y aquí también tenemos a un Pablo que habla de colaboradores de él en el Evangelio. Filemón era colaborador de él. Habla de Arquipo, que probablemente era hijo de Filemón, se cree, en el versículo número 1, que dice nuestro compañero de milicia. Era uno que estaba comprometido con el Evangelio. El amor creyente, el amor de Cristo, el amor verdadero, se muestra también en el Evangelio, en el compromiso con el Evangelio, en este compañerismo. En este compañerismo en las prisiones, del versículo 23, Pablo menciona a Epafras, sensible a las necesidades entonces del mundo. ¿Cómo luce además el amor cristiano? El amor del creyente se muestra en la preocupación por el crecimiento espiritual de otros hermanos. Estoy pensando en Pablo, que está preocupado por Filemón. Y él se goza y se alegra cuando escucha de Filemón cómo está mostrando y viviendo la vida cristiana en forma práctica. Y Pablo se alegra por Filemón porque quiere ver a Filemón crecer. Y eso es amor. Preocuparme por el crecimiento de mis hermanos. Si están creciendo espiritualmente, si están madurando, si estamos creciendo juntos, si estamos juntos creciendo en la gracia y en el conocimiento, como dice el apóstol Pedro, del Señor Jesucristo. Además, Pablo está esperando que Filemón, por medio de esta situación puntual con Onésimo, pueda también crecer, y por eso le dice, confío en tu obediencia, que hagas más de lo que te estoy pidiendo. Pablo espera que Filemón también pueda madurar espiritualmente y crecer. Y también se preocupa de Onésimo, al esperar que Onésimo haga lo correcto. También está esperando el crecimiento. Hermanos, crecemos juntos en el Señor. Y cuando amamos a nuestros hermanos, nos preocupamos de que ese crecimiento sea en unidad unos con otros. Nos preocupamos por el crecimiento de nuestros hermanos. Pero además el amor actúa correctamente en relación al pecado y las faltas de uno mismo y de los demás. Y aquí quiero decir algo que creo que es muy importante. Muchas veces se tiende a confundir el amor con condescendencia. El amor no es condescendiente. Siempre pienso en el ejemplo de Pablo con los Gálatas. Pablo, cuando le escribe a los Gálatas, usando su autoridad apostólica, Pablo los trata de insensatos, los trata de necios, pero después los trata de hijitos míos, en la misma epístola. Y no es que Pablo tenía cambios de personalidad. Pablo amaba a los Gálatas y estaba preocupado profundamente por que se estaban desviando de la verdad del Evangelio.
y por eso él los trata de forma dura, a aquellos que están cayendo en el error, pero además los trata con amor. Y acá Pablo actúa en la epístola de Filemón, como dije, de forma correcta, porque el amor no es excusa para no hacer lo correcto. Porque uno podría pensar, Pablo, Onésimo se conocen en la cárcel, Onésimo conoce el Evangelio, Onésimo se convierte en un fiel colaborador del apóstol Pablo, y Pablo se entera de que Onésimo en su vida anterior, antes de conocer a Cristo, se ha escapado de la casa de Filemón. Y Pablo podría haber dicho, ok, pero eso es el pasado. El pasado ya pasó, ahora todo es nuevo en Cristo, por lo tanto vamos a escribirle a Filemón y decirle que olvide lo que ha pasado. Pablo no actúa así. ¿Por qué? Porque no era lo correcto, porque había que solucionar un problema, porque había que solucionar un pecado pasado, había que actuar en forma sabia, en forma correcta. Y el amor trata el pecado con severidad cuando hay que tratarlo, pero también actúa con amor cuando hay que perdonar, y eso es otro punto que también está acá. Pero antes de eso, aquí también creo que hay un punto muy importante en el amor. ¿Cómo luce el amor cristiano? Hay libertad y confianza para tratar las diferencias, pero también hay disposición y madurez para resolverlas. Pablo tiene libertad, tiene confianza para escribirle a Filemón y decirle, Filemón, esto es lo que sucede, esto es lo que quiero que hagas. Y espero que por tu lado también haya madurez y disposición para resolver los problemas. Esto es tremendo, porque cuando pensamos en una iglesia local, no podemos esperar, ojalá que no, pero no podemos esperar, seguramente van a haber diferencias de opinión, venimos todos de diferentes trasfondos, pueden haber distintas opiniones respecto a puntos específicos, no estoy hablando de cosas doctrinales, estoy hablando de distintas cosas, prácticas, familiares, del local, del trabajo, etcétera, etcétera, pero pueden haber diferencias de opinión. Y cuando hay diferencias de opinión, no hay nada mejor que estas se puedan conversar. Cuando hay algo que no calza, que se pueda hablar entre los hermanos, que puedan tratar las diferencias, pero que además haya disposición y madurez para tratarlas, para solucionarlas, para entenderlas. Que estemos a la altura, tal como Pablo aquí está actuando con Filemón. Y eso es un acto de amor. Es un acto de amor el poder ser capaz de tener esta libertad de conversar, de hablar, de actuar con madurez. Cuando uno escucha que hay hermanos que se van, que se alejan, que se cambian, porque no me gustó lo que dijo tal hermano, o porque no me entienden, etcétera, etcétera. Eso es un acto de inmadurez. No está a la altura de lo que el amor de Cristo exige en nuestras vidas. Y ya tengo solo 2 minutos para terminar, así que voy rápidamente con los 2 últimos. El amor es capaz de perdonar. Y aquí no quiero entrar en detalles porque con la ayuda del Señor espero en una próxima reunión poder hablar exclusivamente del perdón y de Onésimo y Filemón. Pero el amor es capaz de perdonar sin guardar resentimientos o rencor. Todos los pasajes que mencioné de Efesios y de Colosenses, cuando habla del amor, Pablo lo une al perdón. Y el perdón es necesario. Tenemos que ser capaces de perdonar. Y aquí solamente digo que Dios exige que nosotros perdonemos, porque Él nos perdonó a nosotros. Eso es así. Si Dios nos perdonó a nosotros, nosotros tenemos que ser capaces de perdonar, sin guardar resentimientos o rencor. Ahora, eso no implica que no tengan que haber otras variantes del perdón o de las ofensas, como por ejemplo restitución, confesión de pecado, y eso son temas del perdón que espero poder, como dije, hablar más adelante. Y el último punto del amor. Yo sé que pueden haber otros puntos, hermanos, pero estos son los que yo veo en la epístola a Filemón. El amor supremo de Cristo es la motivación para que nosotros también seamos capaces de sacrificarnos por nuestros hermanos. Y esto es lo que hace aquí el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está dispuesto a pagar él la deuda de Onésimo, con tal de que Filemón reciba a su hermano. Pablo está actuando como Cristo. Y además, Filemón, al recibir a Onésimo,
Al perdonarle, también está actuando como Dios, nuestro Padre Celestial, quien nos perdona y nos recibe. 7 cosas del amor. Yo sé, como dije, que pueden haber otras más en otros pasajes de la Biblia, pero esto es lo que yo veo en Filemón, esto es lo que yo veo en esta epístola y lo que me hace pensar a mí, ¿cómo está mi amor? ¿Cómo está mi amor? ¿Cómo está nuestro amor? No estoy diciendo que no tengamos amor, que nadie me malinterprete. Creo que muchas de estas cosas nosotros podemos hacer un checklist y podemos ver que sí, las cumplimos en una u otra manera, pero siempre es necesario que seamos capaces de examinar nuestro corazón y preguntarnos si realmente amamos a nuestros hermanos con el amor que Cristo espera que nosotros tengamos. ¿Cuál es nuestra motivación verdadera? Y podemos pedirle siempre al Señor que Él vaya perfeccionando en nosotros su amor, que nuestras relaciones se puedan ver profundamente afectadas por el amor de Cristo y que no solo prediquemos del amor, sino que lo vivamos, que el mundo lo vea y que Cristo sea honrado en nuestras vidas siempre. Los invito a orar, hermanos, para terminar. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, queremos darte gracias por tu amor manifestado hacia nosotros en la persona de tu Hijo. En esto consiste el amor, dice tu palabra, no en que nosotros te hayamos amado, sino en que tú nos amaste primero y enviaste a tu Hijo en propiciación por nuestros pecados. Padre, te damos gracias por aquella manifestación inmensa de amor hacia nosotros y ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones. Padre, ese amor que tenemos que mostrar y vivir por nuestros hermanos, por el mundo que está alrededor. Mostrarlo también hacia ti, Señor. Ayúdanos a perfeccionar nuestro amor. Ayúdanos a vivir vidas que puedan agradarte, honrarte, que podamos testificar en este mundo. Padre, queremos pedirte por nosotros, darte gracias por esta reunión, por nuestra asamblea, por los hermanos. Queremos encomendarnos a ti, pedirte por las actividades de este día, pedirte por los hermanos que están de vacaciones, para que tú les guardes. Padre, queremos encomendarnos a ti, queremos agradecerte, te alabamos y te bendecimos y oramos en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Amén. Gracias, Pablo, y también a los hermanos que han estado participando en esta mañana. Ya finalizando esta reunión,